le bendiga, iglesia. ¿Cuántos están aquí todavía? Así que cierre sus ojos y levante su mano al cielo. Vamos, si le queda un poco de ánimo, vamos a adorar a Dios un poco más todavía. Padre, seguimos rendidos delante de ti en esta mañana. Padre, ha sido evidente que tú estás aquí, te has manifestado en nuestra vida. Padre, pero aún queremos un poco más. Padre, aún estamos sedientos. No nos vamos a conformar, queremos más de ti todos los días de nuestra vida. Padre, te entregamos nuestro corazón, nuestro ser en ofrenda a ti, porque queremos, Señor, que tú sigas moviéndote a nuestro favor, a nuestro alrededor, y más vidas puedan ser transformadas por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Tú estás aquí con nosotros, Padre, te agradecemos. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Padre. Danos la convicción que necesitamos, la seguridad, la confianza en ti. Padre, somos tu pueblo, tu iglesia, y te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor, te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor, en este lugar. Oh Dios, aunque nuestras rodillas estén cansadas, tú eres quien las fortalece. Tú eres quien nos esfuerza. Tú eres quien nos adelanta. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Y hoy nuestros oídos quieren escuchar tu llamado, Señor. Quieren escuchar tu llamado, Señor. Gracias, porque tú estás aquí en este lugar. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, escuche bien, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Él dijo: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Gracias, Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el llamado de Dios. El llamado de Dios. Cuando estamos en el camino de nuestro Señor, podemos preguntarnos: ¿cómo sé si he sido llamado? ¿Qué evidencia tengo del llamado de Dios para mi vida? ¿Qué puedo hacer para que Dios me llame? Y es interesante conocer la forma, la manera en la que Dios llamó a Samuel. El llamado de Dios no depende de nuestras cualidades. El llamado de Dios no depende de su forma de ser. El llamado es de Dios. El llamado de Dios es por gracia. ¿Y qué es la gracia? La conocemos como un favor inmerecido, un amor que se otorga a alguien que no lo merece. Sin embargo, si profundizamos un poco más en esa palabra gracia, también podemos decir que es el amor, es la comprensión, es el favor que se le otorga a una persona, no importando las cualidades que éste tenga, no importando sus características, sino que depende de aquel que hace el llamado. Y hoy yo quiero decirte que muchas veces no nos movemos en la dimensión quiere que lo hagamos porque no hemos entendido el valor de su llamado. Muchas veces nos quedamos sentados, nos quedamos quietos cuando la gloria de Dios se está moviendo en nuestra vida, porque no somos conscientes del llamado que pesa sobre nosotros. Y yo le voy a decir, como decía nuestra pastora, que nadie que no sea Dios puede transformar a un hombre. ¿Y sabes qué transforma a un hombre, a una mujer? Su llamado. Cuando Dios llama a Moisés, le trastornó la vida. Moisés cambió 1000% de lo que él era. La palabra dice que cuando Moisés recibe el llamado de Dios, durante 40 años estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Oiga bien, él estaba viviendo una rutina de vida. Él estaba haciendo lo que siempre hacía en su lugar cómodo, lo que él sabía hacer. Él estaba con su familia, tenía su sustento, él estaba bien. Pero un día que él nunca se imaginó, él vio algo que lo llamó la atención, y era que una zarza ardía. Pero lo que llamó la atención no era el punto de que estaba encendida, sino que no se consumía. Porque en el desierto donde se pastoreaban esas ovejas, producto del calor, en ocasiones un árbol podía encenderse, podría tener fuego.
Pero cuando él se detiene a ver, parece que este árbol, como aquellos que lanzaron al fuego, estaba más verde y más brillante. Y esto le llamó la atención. Él todavía no sabía que había algo de Dios en ese lugar. Él simplemente dijo: yo quiero saber qué está pasando allí. Y se acercó. Muchas veces usted y yo andamos por nuestro camino y Dios nos llama. Que Dios abra nuestros ojos y podamos ver su llamado. Que Dios abra nuestros oídos en esta mañana y podamos escuchar la voz de Dios, porque el llamado es un encuentro con Dios. El llamado es escuchar su voz. Dice la Biblia que Samuel escuchó que se le llamaba, pero él no conocía la voz de Dios. Dígale a alguien que le queda al lado: posiblemente todavía no conoces la voz de Dios. Entonces él fue a la figura de autoridad que él conocía, que era Elí. Y entonces Elí le dijo: yo no te he llamado. Pero volviendo a Moisés, cuando se acerca a la zarza ardiente, entonces ahí él escucha la palabra de Dios. Ahí él se encuentra con Dios y recibe una advertencia. ¿Me oyen? No me escucho aquí. Entonces Dios le dice: ten cuidado, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Porque Dios estaba en ese lugar de encuentro. Y aquí, en esta parte del mundo, sí, en esta parte del mundo occidental, quizá entendemos, y qué bueno, que quitarse el calzado implica dejar la suciedad, la inmundicia que tengo a un lado. Pero también déjeme decirle que hace todos esos años, cuando Moisés tuvo ese encuentro, en ese determinado contexto, eso tenía una implicación que usted y yo tenemos que conocer. Cuando yo me quito el calzado, yo estoy entrando en contacto con lo que está en el suelo. Quitarme el calzado en la calle implica que yo voy a pisar la talvia. Si yo no tengo calzado en mi casa, yo estoy pisando los mosaicos. Y si alguien se quita el zapato aquí, va a pisar la alfombra. Entonces, como Moisés estaba en un lugar santo, no se quedaron. Como Moisés fue invitado sin su calzado a pisar tierra santa, Dios le está diciendo: ven, que necesito que te conectes conmigo. Necesito que estemos cerca. Eso es el llamado. Déjeme decirle que el llamado de Dios es personal. Muy personal. Muy personal. Dios llama por nombre. Samuel, Samuel. Eso leímos. Moisés, Moisés. Y lo repite 2 veces. Saulo tuvo un encuentro con él y le dijo: Saulo, Saulo. Entonces, que no te sorprenda si un día Dios te dice: Máximo, Máximo, Miguel, Marta, Juana. Porque el llamado de Dios es personal. Dios no llama a multitudes. En la Biblia, cuando registra que nuestro maestro estuvo en la tierra y se agolpaba una multitud alrededor de él, él no hacía un llamado general. Dentro de una multitud realiza llamados específicos. Un ejemplo de esto es Zaqueo. Lucas 19, versículo 2 dice
un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo. Le dijo: Zaqueo. Y luego viene la asignación: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El llamado de Dios tiene que ver con su propósito, con su asignación, pero a veces no lo entendemos. Cuando Dios llama a Samuel, había una situación en Israel grave. Dice el versículo 1 del capítulo 3, si usted lo tiene, léalo conmigo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice, no había visión con frecuencia. Y luego que nos brinda la palabra este panorama de lo que estaba pasando, entonces inicia el llamado de Samuel. Con esto yo entiendo que la asignación de Samuel era escuchar la palabra de Jehová. Dios necesitaba levantar a alguien que tuviera una conexión con él, porque no había en ese momento quien lo tuviera. Se supone que el sacerdote Elí y sus hijos debían estar conectados con Dios, pero no entendieron su llamado. Dígale a alguien: tienes que entender tu llamado. Dígale a alguien: si no entiendes tu llamado, Dios levantará un Samuel. Entonces la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando Dios te llama, Él te marca un destino, te da un propósito, y solamente nos queda caminar en pos de la palabra de Dios. Dios llama a Moisés y le da el panorama de lo que está pasando también en Éxodo 3. Y le dice: mi pueblo sufre una aflicción demasiado grande. Mi pueblo gime, mi pueblo llora, mi pueblo está esclavo. Ese era el panorama. Entonces, luego que Dios da el panorama, entonces le dice: entonces tú te vas a encargar de ir donde el faraón y sacar a mi pueblo de la esclavitud. Ese es el llamado. Pero ¿qué pasó con Moisés en ese momento? Lo mismo que pasa muchas veces con usted y conmigo. Creemos que el llamado es demasiado grande. No creemos que seamos competentes para el llamado. Pero el problema es que el llamado no depende de ti ni de mí, depende de quien lo hizo. Por eso dije en un principio que el llamado de Dios no depende de nuestras cualidades, sino que depende únicamente de Él. Y déjeme decirle que ponemos excusas para el llamado. Decimos que no, porque queremos seguir con nuestra vida. Muchas veces queremos seguir apacentando ovejas. Queremos seguir en el desierto, cuando Dios te llama a un lugar donde fluye leche y miel.
saca a mi pueblo de la esclavitud y yo le entregaré una tierra. Pero él dijo que no, porque él quería quedarse en el sitio donde él estaba. No te quedes en tu lugar, muévete, sal, porque es una oportunidad de transformación. Pero no te puedes quedar donde estás. No puedes. Otro problema que nos ocurre con el llamado, ¿sabe cuál es? Es que lo enterramos. Como pasó en la parábola de los talentos, ¿se acuerda? Que al que se le dio un talento, cavó hondo y lo enterró. No hay nada peor en tu vida que enterrar el llamado que Dios te da. Camina sin propósito, camina sin destino. Dios te llama a la izquierda, pero tú vas a la derecha. En otras palabras, Él te llama a Nínive, pero tú vas a Tarsis. Entonces Dios te dice, te quiero aquí, pero tú quieres aquí. Y entonces entierras el llamado para hacer tu voluntad. Porque para cumplir con el llamado, tienes que morirte. No es fácil. El llamado no es algo bonito, no es algo chévere, no es algo cool. El llamado es un peso de responsabilidad, porque fue Dios quien te llamó. Y siempre me hago la pregunta, ¿qué es lo que sostiene? Y voy a utilizar, con permiso de la pastora, un ejemplo. ¿Qué sostiene a nuestra pastora? ¿Se ha puesto a preguntar? ¿Se ha preguntado eso? O sea, ¿qué es lo que la impulsa a estar ahí todos los días, semana tras semana, haciendo, exhortando, hablando, orando, predicando? ¿Qué es? El peso del llamado. Pero si no es Dios quien te llama, si yo me llamo, yo hoy me pongo aquí, pero cuando no me gusta, yo mismo me muevo y me pongo aquí. Pero cuando Dios te llama, oye, no importa lo que pase, tú permaneces ahí, porque fue ahí que Dios te puso. Por eso hay alguien que tiene que entender su llamado. Hay alguien que tiene que entender su llamado. Hay alguien que tiene que creer en el llamado que Dios le dio. Tienes que creer en lo que Dios puso en tu mano. Quien fue llamado por Dios tiene autoridad. Cuando Dios te llama, te da autoridad. Por eso a Jesús se le preguntaba, pero ven acá, ¿y con qué autoridad tú dices y haces estas cosas? ¿Cómo puedes hacerlo? O sea, ¿quién fue que puso las manos sobre ti? ¿Quién fue que vertió ese aceite, ese poder, esa unción? Entonces Jesús le respondía, yo solamente hago la voluntad del que me envió. Yo solo estoy cumpliendo con mi llamado. El asunto no es conmigo, es con papá. Pero cuando esta palabra vino a mí, yo dije, wow, Señor, ¿qué podemos hacer? O sea, dame un modelo, dame un ejemplo, dame unas instrucciones en la Biblia que podamos tener para que tú nos llames. Eso era lo que yo pedía. Yo no me voy a inventar algo. Ahora, bíblicamente, dime cómo una persona califica para ser llamado. ¿Qué tengo que hacer?
¿Dónde yo puedo buscar el llamado? ¿A quién se lo pido? ¿Dónde lo venden? ¿En qué cueva está escondido? Y empiezo a buscar referencias en la Biblia de hombres que han sido llamados por Dios. Me voy a Génesis. Busco a Noé. Y de Noé se da testimonio. Dice que él era un hombre recto, temeroso de Dios. Eso dice la Biblia acerca de Noé. Pero me muevo, digo, ok, tengo algo. Me muevo y llego donde Abraham. No se le había cambiado el nombre todavía. Y veo que de Abraham no se dice lo mismo. Y digo, ¿qué pasa? Me rompió el patrón. Espérate, lo anoto aquí, pero déjame dejarlo como a un ladito. Y leo de Abraham. Ok. Luego me muevo y busco a Moisés. Y estoy viendo la vida de Moisés, cómo nació, cómo vivió. Y no se me parece a Abraham. Digo, tengo un problema aquí. Pero déjame seguir a ver si encuentro alguna claridad. Y me encuentro con Samuel. Entonces Samuel como que se me da un parecido a alguien, pero como que no tampoco. Y continúo. Llego hasta los discípulos. Excúseme que sea un poco largo, déjeme darle el recorrido. Y veo que en Mateo Jesús comienza a llamar a sus apóstoles. Y le dice, tú ven. Y le dice, tú sígueme. Y le dice, tú ven. Y llamó a dos hermanos. Y llamó a Andrés, que es Pedro, y a su hermano. Y llamó a Juan, que era hijo de Zebedeo. Y llamó. Y yo, pero ven acá, ¿y qué está pasando aquí? Porque yo no sé nada de ellos. O sea, el llamado no me está diciendo nada de la persona a la que él está llamando. Me devuelvo y veo a Job. Y la Biblia dice que Job, era un hombre apartado del mal, recto, un hombre consagrado para Dios. Oye, bueno, aquí hay algo. Aquí hay algo. Luego voy al libro de los Hechos y veo a Pablo. Digo, bueno, aquí hay otro problema. Pero de Pablo entiendo que él tenía un celo muy fuerte por Dios. ¿Sabía eso? Que en el momento en que él perseguía a los cristianos, que aún no se le llamaba cristianos, él entendía que ellos estaban mal, estaban blasfemando a su Dios. Y él, por el celo tan grande que tenía, los perseguía, lo encarcelaba, y si tenía que participar en su muerte, lo hacía. Y yo dije, ok, déjeme como sentarme a ver qué el Señor, que permitió que yo me moviera de esa manera, me quiere decir. Tu principio no importa. Comenzaron de una manera diferente. No importa tu principio. No importa tu familia. A José lo vendieron sus hermanos. Tu llamado depende únicamente del que te llama. El llamado no lo puedes comprar. No puedes ir donde alguien, tocarle la puerta y decirle, necesito un llamado. No podemos venir un día de la semana a la oficina de la pastora y decirle, pastora, necesito que Dios me llame. Porque si delante de alguien tienes que humillarte, es delante de Dios. Dios me dijo, es que por medio de las escrituras, es que tienen que anhelar que yo les llame. Pero el llamado implica sacrificio. Un intercesor
el llamado a interceder. ¿Sabía que un intercesor es como un escudo? ¿Sabía que un intercesor ve antes? ¿Sabía que un intercesor, cuando viene un ataque, lo ve y levanta una bandera, una muralla de parte de Dios para que no se dé, para que se frustre, para que se cumpla el propósito de Dios? Hasta ahora todo eso que le he dicho suena como bonito, pero ¿cuál es el precio del llamado de un intercesor? Noches sin dormir, días sin comer, tal vez apartado de sus seres queridos por un periodo. Hay que santificarse, hay que apartarse para Dios. Tal vez cuando ese sueño está bueno a las 3 de la mañana, Dios te levanta y te dice: ven, vamos a trabajar. El llamado de Dios no es por paga. Es algo que tiene que quedar claro. No, todo lo contrario. Cuando Pablo fue llamado, él dejó lo que él tenía. Él dejó su posición de privilegio, de honra, y todo lo puso a la disposición de Dios. Eso me da a entender que cuando Dios me llama, yo no ando buscando algo, yo ando buscando dar por ese llamado. No es que Dios me va a dar una casa porque Él me llamó. Es que si yo tengo que vender mi casa por su obra, la vendo. Es que el negocio que Él me dio es de Él. Y el negocio no puede ser más importante que mi llamado en Dios. El problema es que queremos que Dios me llame para que me dé, y no es así. ¡Aleluya! Dios está aquí. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Puede ser que estemos un poco como confundidos con el llamado, y que no honremos el llamado y que no le demos la importancia. El llamado es lo que nos mantiene firme en medio de toda circunstancia. El llamado es lo que me permite mantenerme de pie aun cuando hay una tempestad, porque yo creo en aquel que me llamó. El llamado es lo que me deja anclado al propósito de Dios y no me deja moverme. Cuando leímos al principio, porque déjeme decirle que el llamado de Dios es intenso. Dios llama a Samuel y él no le conoce todavía. La Biblia dice algo específico. En el versículo 7, capítulo 3, verso 7 dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Déjeme decirle o tratar de decir lo que esto significa. En otras palabras, Samuel no había tenido la oportunidad de escuchar cómo se escuchaba la voz de Dios. Entonces, si yo estoy en mi casa, en la cocina, mi esposa está en la habitación y me llama de afuera, de
cualquier lugar donde ella esté, automáticamente yo sé que es mi esposa quien me llama. Regularmente no me dice Jeffrey, me dice otra cosa más bonita, porque ella tiene una manera de llamarme. Si ella me llama y yo escucho un tono raro y me dice Jeffrey, yo voy a salir corriendo porque sé que hay un problema, porque yo conozco su voz y cómo ella me llama. Entonces la Biblia dice que por 3 ocasiones Samuel fue llamado por Dios, se paró rápido y fue donde Elí y le dijo: dígame, ¿para qué soy bueno? Y Elí en el tercer strike, él entendió que Dios estaba llamando al joven, dice la Biblia. Entonces ahora Elí pasa a decirle cómo él tiene que responder. Y ahí entonces Samuel gusta la voz de Dios. Por primera vez Samuel entabla una conversación con Dios. Yo me imagino que a partir de ese momento nunca olvido esa voz. Me imagino a Samuel aquí, todos nosotros hablando, pero si Dios lo llama, él sabe que Dios lo está llamando. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos a identificar la voz de Dios. Porque yo puedo llamarme a mí mismo y nos encanta llamarnos. Entonces, como yo me llamo, yo me pongo aquí. Y luego que me siento como un poco incómodo porque como que me están haciendo la guerra, entonces yo mismo me llamo de nuevo y me pongo aquí. Pero cuando es Dios que te pone aquí, aquí tú tienes que aguantar lo que viene, porque ahí es el lugar donde Dios te llamó. Cuando llama a Moisés y le dice: saca a mi pueblo de Egipto, como que ahí no se registra que el faraón le iba a decir que no. Pues chévere, Señor, yo fui, el faraón me dijo que no, yo me voy de nuevo a apacentar mi oveja. Todo se quedó ahí. Yo le dije que tú me mandaste, yo le dije a qué, pero él me dijo que no. Y ni siquiera me dijo por qué, él me dijo que no. Y yo no pregunté y me fui. No, así no es el negocio con Dios. El asunto es que cuando Dios te llama, usted tiene que permanecer hasta el cumplimiento de la palabra, de la promesa que Él te hizo. O sea, que no es hasta ahora, es hasta el cumplimiento. Haga así, mire, hasta allá. El llamado de Dios. Gloria a Jesús. Dijimos al principio que el llamado es un encuentro con Dios. El llamado es escuchar la voz de Dios. Así pasa. El llamado es recibir la encomienda para tu vida. El llamado es conocer el destino por el cual tú viniste a la tierra. Ese es el llamado. Hermano, no entierre su llamado. Hermano, si Dios lo llamó a predicar, predique, predique, predique y predique. Si Dios te llamó a adorar, fórmate, prepárate, sométete a Dios, adora, adora, adora. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Un joven de 17 años andaba en su mundo
tradicional, no tenía conocimiento de Dios, no sabía quién era Dios y vivía su vida de una manera rutinaria, haciendo lo que los jóvenes hacen a esa edad. Pues quieren salir, tal vez muestran un poco de rebeldía, tal vez quieren imponerse. Él iba en su camino, pero un día Dios le salió al encuentro. Un día Dios lo llamó. Un día Dios le dijo: ven. Ven, 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 deja a la niña a un lado y ven. Vamos por nuestro camino. Y Dios se para delante de nosotros y te llama. Ven, ven, porque Jehová te llama. Y automáticamente, cuando Dios nos llama, nuestra vida comienza a ser transformada. Dios comienza a vertir sobre nosotros aceite. ¿Y sabe qué? Deposita la unción. Pero Dios tiene que llamarte. Y si decimos que sí al llamado hoy, es sí siempre. Por eso hay muchas personas que hoy usted lo ve sirviendo ferviente, que llegan, que hacen, pero no permanecen. Pero usted y yo no somos de los que no permanecemos, sino de los que hemos sido llamados por Dios. Dele un aplauso a Jesús si usted ha sido llamado. Y vamos a terminar. Recibe el llamado que Dios te hace. Recibe el llamado que Dios te hace. Solo tú y Dios saben. Hermanos, honre el llamado que pesa sobre usted. Honre el llamado que Dios le hizo. Porque no es poca cosa que el Dios de los cielos te llame por tu nombre y te diga: ven. Y la primera invitación que Dios nos hace es: ven a mi reino porque quiero salvarte. Acércate a mí porque estás perdido, pero yo quiero darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Así que yo pienso que a partir de hoy no podemos seguir caminando igual, a espaldas de nuestro llamado, a espaldas de la transformación que Dios está haciendo en Casa de Dios, Adoración Eterna. Sino que vamos a ser valientes. Le voy a dar el frente y, como dijo Samuel: heme aquí, Señor, tu siervo escucha.